El tema de el evangelio y la evangelización. Como pastor, por supuesto, yo siempre he sabido que el tema de la evangelización es uno de los temas fundamentales en cualquier iglesia, y si nosotros vamos a iniciar iglesias nuevas y en nuestra vida cristiana, por supuesto que la evangelización siempre estuvo allí como una de las cosas más necesarias, más importantes en nuestra actividad. Ahora, cuando yo llegué a la iglesia y cuando luego llegué a ser pastor de una iglesia, yo entendía la evangelización como un ministerio. Entonces tenemos el ministerio de la música, tenemos el ministerio de escuela dominical, de las damas, los jóvenes, los varones, las parejas y el evangelismo. Es un ministerio más dentro de la iglesia. Y en él se supone que personas dotadas de los dones de evangelista se prepara para ir y predicar el evangelio en la calle, de tal manera que procuraba en los diferentes lugares en los que estuve como pastor de que hubiese un ministerio de evangelismo, reconocer las personas que tenían el talento especial para predicar el evangelio a los no creyentes. Y mi tarea, por supuesto, como pastor, lo que dice la Biblia es que mi tarea es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, mi tarea consistía en entrenar a las personas en cómo presentar el evangelio. Les enseñaba métodos de evangelismo, acompañaba a las personas en sus actividades evangelísticas, y entonces estaba muy feliz porque estábamos cumpliendo nosotros con ese requisito del evangelismo. La verdad es que, como les decía ayer a Scott y a los hermanos cuando estamos cenando, aunque fue un ministerio muy dinámico y satisfactorio porque estábamos cumpliendo la voluntad de Dios, no fue muy productivo, la verdad. Las personas no llegaban a la fe, no llegaban a la iglesia. Eso no quiere decir que sea un ministerio que no se debía hacer. Realmente es un ministerio que sigue siendo muy importante en la iglesia. Pero con el tiempo y en la medida en que yo fui entendiendo más profundamente la palabra de Dios, me fui dando cuenta de algo muy interesante, que es lo que quiero compartir con ustedes hoy en esta exposición sobre la evangelización. Y es el siguiente, es el fundamento de esta conferencia. La evangelización no es solamente un ministerio de la iglesia, es principalmente una forma de vida. La evangelización, más allá de un ministerio, es una forma de vida. Esto tiene muchas implicaciones. La primera, todo creyente debe ser un evangelista. Segundo, no existen momentos en el tiempo en el que no estamos presentando el evangelio. No hay momentos en el tiempo en el que no estamos presentando el evangelio. Es decir, el evangelio está siendo emitido, transmitido, irradiado, reflejado por nosotros todo el tiempo, para bien o para mal. O estamos presentando el evangelio con nuestra vida, o estamos presentando el no evangelio con nuestra vida. Y ese es el tema de nuestras conferencias, de nuestra conferencia el día de hoy, y entonces vamos a estar hablando de eso. Para entrar en materia de dónde sale esto de que el evangelismo y el evangelio es una forma de vida, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Quien lo tenga, por favor, lo lee en voz alta para todos. Sí, por favor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el siguiente, por favor. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar,
bestias que se mueven sobre la tierra. Ujú. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje con respecto al hombre? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué significa? ¿Qué entiende usted cuando la Biblia dice que la Trinidad está en un consejo eterno y en ese consejo eterno dice, bueno, hagamos al hombre y hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? ¿Qué implicaciones tiene eso para usted? La imagen de Dios en su creación. Ajá, su creación, pero aquí está hablando específicamente de una sola parte de su creación. ¿Cuál? El ser humano, muy bien. Los seres humanos. Entonces, los seres humanos somos iguales, no, pero semejantes, imágenes de Dios. Si yo en este momento les presentara a ustedes la fotografía de una persona que usted conoce, su esposo, esposa, novio, novia, hijo, hija, usted inmediatamente reconocería a quién. A esa persona que usted conoce, es la imagen. ¿Es ese papel que yo le presento la persona? No, está muy lejos. Ese papel está muy lejos de ser la persona, en un sentido, pero en otro sentido está muy cerca de ser la persona. ¿Por qué? Porque es la imagen. De tal manera que lo que está diciendo la Biblia es que ustedes, que son seres humanos, son imágenes de Dios. ¿Cada cuánto una fotografía es imagen de esa persona a la cual representa la fotografía? ¿Cada cuánto? ¿Ah? Continuamente. Es la imagen continua de esa persona a la cual está representando. Entonces, ¿cada cuánto ustedes y yo somos imágenes de Dios? Todo el tiempo. Todo el tiempo ustedes y yo fuimos creados a imagen de Dios, por lo tanto reflejamos la imagen de Dios. Todo el tiempo, no a raticos, no cuando me porto bien. Ahora, noten ustedes la responsabilidad que nosotros tenemos. Primero, el privilegio. Fuimos de todas las cosas creadas, ni siquiera los ángeles fueron creados a imagen de Dios. De todas las cosas creadas, la única criatura hecha a imagen de Dios es el hombre. De tal manera que nosotros tenemos el más alto privilegio, el más alto honor, el lugar y la situación más privilegiada y honorífica de todas las cosas creadas. ¿Se puede usted imaginar el honor tan grande que tenemos? Pero por otro lado, la responsabilidad más grande, porque ustedes y yo reflejamos a Dios continuamente. Cuando cualquier persona o cualquier ángel o cualquier animal ve a un ser humano, ¿qué debe ver? La imagen de Dios. Por supuesto, luego de eso está la caída. Luego, lo que ustedes ahora y yo hacemos mayormente, y eso es muy triste y vergonzoso, es que ya no reflejamos la imagen de Dios, sino la imagen de Dios distorsionada. El pecado hace que lo que nosotros mostramos de Dios no es Dios. Por ejemplo, ¿usted dice mentiras? ¿Dios es mentiroso? ¿Ven ustedes por qué nosotros merecemos el infierno? Es decir, la cosa más horrible, más blasfema, es decir de Dios algo que Él no es. Por eso, por una mentirita blanca, por una mentirita pequeñita, usted y yo merecemos el infierno. Porque usted y yo estamos diciendo que Dios es mentiroso cuando decimos la mentirita más chiquita. Pero ese es otro tema, ese es el tema de la caída. Pero la caída del hombre, que hace que ahora el hombre sea pecador, no quita, no desmiente, no echa para atrás la realidad de que usted y yo somos imágenes de Dios. Ahora, en Cristo viene algo extraordinario, asombroso, maravilloso. En Cristo, los que somos de Cristo hemos sido restaurados a la imagen de Dios. No significa que no pecamos,
pero significa que cada vez que pecamos, reconocemos que eso que transmitimos, eso que reflejamos, no es la imagen de Dios, por eso pedimos perdón, nos avergonzamos y confesamos nuestro pecado. Pero por otro lado, ustedes y yo ahora tenemos de nuevo la tarea y sabemos que tenemos la tarea de reflejar a Dios todo el tiempo. Cuando usted y yo nos levantamos, los que estamos casados, vemos a nuestra pareja al lado e inmediatamente empezamos a hacer imagen de Dios para esa persona. Nuestro cónyuge, al vernos a nosotros, ¿a quién debe ver? A Dios, a Cristo. Y luego entonces nosotros vamos a despertar a nuestros hijos. ¿Y qué deben ver nuestros hijos? A Cristo. Y luego salimos a la calle y nos encontramos con el vecino. ¿Y qué debe ver el vecino? A Cristo. Y vamos al trabajo, y en el trabajo, ¿qué deben ver los compañeros? Continuamente ustedes y yo estamos reflejando a Cristo. Y vamos a ver cómo ese reflejar a Cristo es al mismo tiempo evangelizar. Porque Jesucristo a eso vino, eso es Jesucristo. Él vino a este mundo a traer las buenas noticias, el Evangelio, a enseñar el Evangelio y a cumplir, a realizar en sí mismo el Evangelio. De tal manera que ustedes y yo no solamente tenemos campañas evangelísticas, no solamente salimos a la calle en ministerio evangelístico a compartir el Evangelio, sino que nuestra vida continuamente y nosotros debemos ser conscientes de que continuamente nosotros estamos llevando el Evangelio con cada cosa que hacemos, con cada cosa que hablamos, incluso con cada cosa que pensamos, sentimos y deseamos. Debemos ser conscientes de eso y en el entendimiento de eso que tenemos nosotros podemos ser más eficaces en entender la responsabilidad que tenemos de comunicar la buena noticia de salvación en Cristo con nuestra vida. Entonces, siguiendo con nuestro pasaje, tenemos que fuimos creados a imagen de Dios. Por lo tanto, la razón de ser de nuestra existencia es reflejar a Dios. Ahora vamos a leer Génesis, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 7, y luego vamos a leer del versículo 15 al 25. Génesis 2, 7, y luego del 15 al 25. En voz alta, por favor. ¿Alguno? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue formada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Gracias.
Entonces Dios, aquí está en el capítulo 2 está el relato de la creación del hombre un poco más detallada que en el capítulo 1. En el capítulo 1 estamos viendo cómo Dios creó todas las cosas y dentro de ellas cómo creó al hombre. Pero en el capítulo 2 vuelve y regresa a ese momento en que Dios creó al hombre y nos explica que creó a uno solo, a un varón, y luego a él le dio tareas específicas, también le dio la palabra de Dios, de no comerás del árbol de la ciencia y conocimiento del bien y del mal. Y luego Adán hizo una serie de cosas y luego formó a Eva, porque había para Dios una necesidad, para Adán una necesidad, y luego vemos cómo Adán reacciona al ver a esta dama. En todo esto vamos a hacer algunas apreciaciones. Primera, ¿qué fue lo que Dios le mandó a Adán a hacer primero? Recuerdan, lo formó, le dijo, no comas de este árbol, y luego, ¿qué fue lo primero que Adán hizo y Dios trajo para que Adán hiciera? Ponerle nombre, ¿a qué? A los animales. ¿Cómo está Adán reflejando ahí a Dios? En la autoridad, muy bien. Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. Como creador, Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Y el hombre hecho a imagen de Dios, Dios le delega al hombre autoridad. ¿Cómo vemos eso? ¿Por qué tú supiste que el hombre ahora tiene autoridad? Exacto, el hombre tiene la potestad de poner nombre. En todo el Antiguo Testamento, el que pone nombre a otro es autoridad sobre él. ¿Se acuerdan ustedes el caso, por ejemplo, de Dios? Le cambió el nombre a Abraham y lo volvió Abraham. Cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, ellos tenían sus nombres judíos, pero el rey Nabucodonosor le cambió los nombres y le puso otros nombres. ¿Por qué? Porque al ser el rey tenía autoridad. Entonces, aquel que pone nombres tiene autoridad. Al colocarle el hombre a los animales nombre, está mostrando esa autoridad que Dios le ha dado. Cuéntenme ustedes, ¿los ángeles tienen autoridad? ¿Dios le dio autoridad a los ángeles de gobernar algo? ¿Notan ustedes cómo el hombre, siendo menor en poder a los ángeles, es revestido de más gloria, como dice el Salmo, porque fue creado a imagen de Dios? Y una de las cosas maravillosas, uno de los honores que nosotros tenemos al ser creados a imagen de Dios, es que tenemos autoridad. Y con la autoridad siempre viene la responsabilidad. A mayor autoridad, mayor responsabilidad. Vean ustedes, interesantísimo. Ahora, entonces Adán, el hombre, empieza a colocar el nombre a los animales, con lo cual muestra que él tiene autoridad. Cada ser humano tiene esferas de autoridad. Por ejemplo, primero que todo y sobre todo, cada individuo tiene autoridad sobre su cuerpo. Nosotros tenemos la potestad y el gobierno de nuestros propios cuerpos, que además son templo del Espíritu Santo. Y por eso también tenemos responsabilidad en la manera en que nosotros usamos nuestros cuerpos. Pero además de eso tenemos autoridades, por ejemplo, como padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Si nosotros además tenemos cargos en la iglesia de gobierno, entonces tenemos autoridad en la iglesia. Si tenemos cargos públicos, entonces tenemos autoridad en la sociedad y así sucesivamente. Nosotros tenemos autoridad, pero teniendo en cuenta que esa autoridad siempre es una autoridad secundaria. Somos autoridad bajo autoridad humana, pero también bajo autoridad, sobre todo, divina. Nosotros no podemos hacer lo que nosotros queramos. La autoridad que nosotros tenemos siempre está delimitada por la autoridad que Dios nos ha dado y bajo los límites y las instrucciones que Dios nos ha dado. No podemos, y ese fue el pecado de Adán, querer ser autónomo. Satanás le dijo por medio de la serpiente, no tienes que obedecer a Dios. Si tú comes de ese árbol serás como Dios.
Es decir, ya no tendrás ninguna autoridad sobre ti, serás autónomo. Tú serás el dueño de tu destino y tú serás el que determina qué está bien y qué está mal. Tú te dictarás tus propias leyes. Esa es la caída del hombre, eso es lo que hizo Adán precisamente al escuchar la voz de Satanás. Rebelarse contra la autoridad de Dios y pretender que Él es la propia autoridad en su vida y en la creación, lo cual es trágico. Pero entonces, volviendo a las responsabilidades de Adán, nosotros entonces reflejamos a Dios por medio de la forma en que gobernamos nuestra vida, las decisiones que tomamos, la forma como actuamos. Solo cuando nosotros actuamos bajo la autoridad de Dios y ejercemos dominio y autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestro temperamento, sobre nuestra forma de ser, entonces nosotros estamos reflejando a Dios. Pero hay algo muy poderoso allí. Cuando a Adán le está poniendo nombre a las criaturas, esa es la primera forma de ciencia, se llama la taxonomía, ponerle nombre a las cosas. Aquí tenemos unos hermanos que van a ser médicos y van a tener que aprenderse unos nombres muy difíciles de los diferentes músculos y porque el hombre demuestra su dominio, su conocimiento sobre las cosas creadas y lo primero que hace es ponerle nombres. Esa es la forma en que ejerce dominio por medio de la ciencia sobre las cosas creadas. Pero al hacer eso, al ejercer ese dominio sobre esas cosas creadas, el hombre también está reflejando otras cosas de Dios. El orden de las cosas creadas. Dios es un Dios de orden. Entonces el hombre cuando entiende y domina las cosas creadas, cuando Adán recibe la capacidad y la autoridad de poner nombre, está organizando para el bien de cada cosa. Ahora, en hebreo es muy interesante porque en hebreo el nombre Javier, por ejemplo, no significa nada en español y en ningún otro idioma. Es simplemente un nombre propio, Javier. En hebreo no, en hebreo los nombres significan. Cuando Dios, por ejemplo, le pone nombre a Abraham, le dice, porque la palabra Abraham significa padre de multitudes o de naciones. Entonces, en hebreo las palabras significan, cuando nosotros queremos conocer a Dios, una de las cosas que hacemos es ver los nombres de Dios, porque los nombres de Dios nos enseñan quién es Él. Entonces, Adonai, Señor, el que está en toda autoridad, ¿no? Y así sucesivamente. Yahweh, yo soy el que soy, es decir, no hay otro como yo, soy el incomparable, el que no tiene ninguna forma de correlacionarse con nada, ni en el tiempo ni en el espacio. Yo soy el que soy. De tal manera que cuando Adán estaba colocándole nombres a los animales, no solamente estaba colocándole un nombre como papapú, no, era un nombre que tenía un significado, reconocía la esencia. Eso implica conocimiento de los atributos. Entonces, cuando Adán le colocaba nombre a los animales, estaba reconociendo los atributos que Dios le había dado a cada animal. Y estaba identificando esos atributos. Y al identificarlos y al entenderlos, entonces Adán podía gobernarlos. En otras palabras, lo que les quiero transmitir a ustedes es que al crear Dios al hombre, a su imagen y ponerlo sobre autoridad, estaba bendiciendo a toda la creación. Toda la creación por medio del gobierno de Adán sería bendecida, sería más productiva, porque para eso puso Dios a Adán en el huerto, para que lo produjese, ¿se acuerdan lo que leímos? Para que lo labrara y lo guardara. Noten ustedes, Dios coloca a Adán en el huerto para que lo labre y lo guarde, para que lo haga productivo y lo proteja. Entonces nosotros los seres humanos tenemos esa potestad, recibimos ese encargo de parte de Dios de ser bendición para todos. Y esa bendición es porque gobernamos en nombre de Dios, es decir, gobernamos de acuerdo a Dios, o deberíamos, estoy hablando cuando estábamos en Adán, ¿verdad? Y al gobernar de esa manera, al gobernar de acuerdo a la voluntad de Dios, todo ese ejercicio de autoridad era una inmensa bendición para toda la creación.
Lo digo porque ahora con el evangelismo eso es exactamente lo que hacemos. Cuando ustedes y yo irradiamos a Cristo, cuando ustedes y yo mostramos a Cristo, cuando ustedes y yo tomamos decisiones de acuerdo a la voluntad de Cristo, cuando ustedes y yo pensamos y gobernamos nuestra mente, no dejamos que nuestra mente vaya y divague y haga lo que ella quiera, sino que le decimos a la mente, no, un momento, usted va a hacer lo que yo le digo, y ejercemos dominio sobre nuestra mente y nuestros pensamientos y los llevamos a que estén contemplando, meditando, entendiendo las cosas del reino de los cielos en la Biblia, cuando nuestras emociones no están por allá locas haciendo lo que quieren, sino que ejercemos dominio sobre nuestras emociones y decimos, no, espérese un momento, usted debe sentir y desear las cosas del reino de los cielos, las cosas de Dios, las cosas de Cristo. Cuando ejercemos todo ese dominio sobre nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, sometidos a Cristo, pero ejerciendo autoridad sobre ellas, ustedes y yo estamos siendo bendición para otros. Y eso es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de la presencia, del poder, de la obra, de la bondad de Cristo en el mundo. Si usted está siendo diligente en el dominio de su mente, de sus emociones, de su voluntad, de sus deseos y por supuesto de las cosas que usted hace, ¿no es verdad que, por ejemplo, sus hijos son bendecidos? ¿Su esposo, esposa son bendecidos? ¿Sus vecinos son bendecidos? ¿Los cusqueños no son bendecidos por eso? Claro que sí. Y si hay un creyente y otro creyente y otro creyente y hay una sumatoria de creyentes gobernando sus vidas de acuerdo a la voluntad de Cristo, sujetos a la autoridad de Cristo, pero con dominio sobre sí mismos y llevando en sus propias vidas esa imagen de Cristo, ¿no es bendecido toda la ciudad y todo el país? Claro que sí. Entonces noten ustedes, eso es evangelio. Esa es la buena noticia presente en Cusco, y esa buena noticia presente en Cusco tiene poder, y es el poder de la obra de Cristo. A eso vino, Él es redentor, Él es liberador, de tal manera que en su influencia por medio de los creyentes, que son sus seguidores, sus imitadores, entonces ahí es donde está el poder de la transformación de las cosas en la sociedad. Esa es nuestra tarea de evangelismo. Eso es lo que nosotros hacemos con nuestra vida y cómo nuestra vida presenta el evangelio. Entonces, notemos que si bien es importante tener tiempos de evangelismo, es también muy importante reconocer y recordar que nosotros llevamos una vida de testimonio, una vida de evangelismo al Señor. Ahora, sabemos que Adán fracasó, sabemos que nosotros no somos perfectos. ¿Conocen ustedes a alguien que sea perfecto hombre y que nos pueda enseñar cómo es vivir en el Evangelio, por el Evangelio, para el Evangelio? ¿Conocen alguno? ¿No conocen ninguno? Bueno, entonces yo voy a presentarles el Evangelio. ¿Sabían ustedes que Jesucristo tomó forma humana y siendo hombre cumplió perfectamente la voluntad de Dios? Él vino y cada palabra que Él habló fue lo que Dios le dijo que hablara. Cada cosa que Él hizo fue lo que Dios le mandó hacer. Cada pensamiento y deseo de su corazón está completamente ligado al del Padre, y todo lo que el Padre deseó, pensó y habló, eso es lo que Jesucristo vino a hablarnos. Él es el perfecto hombre encarnado. Y ustedes y yo debemos reconocer a Jesucristo como Dios y como hombre salvador que vino al mundo. Y debemos entregar nuestras vidas a Él. Descansar y descargarnos en Él y suplicarle a Él que nos transforme, que Él haga una obra que nosotros no podemos hacer portentosa para hacernos nuevas criaturas. Y una vez que tenemos la fe, Jesucristo se convierte en nuestro héroe, en nuestro modelo, en aquello que nosotros deseamos ser. Entonces sí hay un hombre perfecto,
que refleja perfectamente el Evangelio, que Él mismo es el Evangelio, y al cual nosotros podemos mirar e imitar. Así como Jesús solamente habló lo que el Padre le dijo que hablara, adivinen qué. Nosotros debemos desear y capacitarnos, y yo creo que por eso están ustedes aquí también, y por eso están en Berea, y espero que no solamente tomen este curso, sino todos los cursos de aquí en adelante, porque nuestra tarea, lo que yo les quiero comunicar a ustedes, mis hermanos, es que nosotros existimos. La razón por la cual fuimos creados es para reflejar a Cristo. Es decir, nosotros somos médicos, ingenieros, zapateros, maestros de obra, como parte de nuestro trabajo. Somos esposos, somos padres, y es una forma importante de servir al Señor. Pero por sobre todo y en primer lugar y como fundamento de nuestra existencia, la razón de ser por lo cual nosotros estamos en este mundo es reflejar a Cristo. Todas las demás cosas son escenarios en los cuales nosotros mostramos a Cristo, como esposos, como padres, como trabajadores de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Son escenarios para poder mostrar a Cristo. Pero la esencia, la razón de ser de nuestra existencia es Cristo. De hecho, la buena noticia y la demostración de la buena noticia en nuestras vidas es que ya usted y yo no vivimos para nosotros mismos. Ya no somos profesionales, o ya no somos técnicos, o ya no somos obreros para nosotros mismos. Ya no somos padres o esposos para satisfacernos a nosotros mismos. No, hermanos. Ustedes y yo hemos sido transformados, hay una revolución, un revolcón en nuestra vida, y ustedes y yo existimos y sabemos que existimos y deseamos y nos gozamos en una existencia que es para Cristo. En todo lo que somos, hacemos, es para Cristo. De tal manera que sí, y ustedes y yo vamos a leer, y yo quiero que leamos juntos algunos de los pasajes en los cuales Jesús, hombre, Dios y hombre, no se puede separar a Jesús nunca, pero Jesús como Dios y como hombre está enseñando lo que Él es y lo que nosotros entonces debemos desear ser, y debemos orar y pedir: Señor, yo quiero ser así como Jesús. Vamos a ir, o sea, está en todos los evangelios, que son las biografías de Jesús, pero voy a tomar solamente el capítulo 17 de Juan capítulo 17, y vamos a ver algunas de las maneras en que Jesús demuestra y enseña, por lo tanto, cómo debemos vivir el evangelio. Juan 17. Vamos a leer el versículo 3. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna. La vida eterna es aquello para lo cual fuimos creados. Usted y yo fuimos creados ahora y por los siglos de los siglos. Incluso cuando el Señor regrese y seamos transformados, seamos resucitados, nuestro cuerpo y nuestra alma vuelva a ser unida. Pero aún antes, es decir, en este momento, desde hoy y de hoy en adelante, ustedes y yo fuimos creados ¿para qué? Para conocer, porque ahí está la vida eterna. Entonces, damas y caballeros, ¿qué es lo que ustedes están persiguiendo? ¿Qué es lo que ustedes están deseando? ¿Qué es aquello por lo cual su voluntad está moviéndose? ¿Qué les parece a ustedes que es donde van a encontrar su satisfacción, su felicidad, su plenitud? ¿Dónde? Si no es conocer a Dios, estamos en el camino equivocado. Si usted está diciendo: no, yo voy a ser feliz y voy a estar realizado si tengo ese trabajo, si logro ese salario, si llego a esa posición social. Si eso es lo que está moviendo nuestros deseos y nuestra voluntad, estamos en el camino equivocado. Solo hay un camino para llegar a la vida eterna, para disfrutar, para tener la vida eterna, que es tener totalidad y plenitud de gozo, de paz, de satisfacción y de plenitud. Solo hay un camino.
y es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nuestra vocación, aquello hacia lo cual nos movemos, lo cual deseamos, soñamos, para lo cual nos esforzamos, es para conocer a Cristo. Y cuando la Biblia habla de la palabra conocer, no es solamente como nosotros a veces en nuestra cultura entendemos conocer como solamente la parte intelectual. Saber cuándo nació, dónde vivió, en qué país, esa información, claro, es buena, es importante, pero cuando la Biblia habla de la palabra conocer, está hablando de un conocer íntimo, un conocer que está en relación con, un conocer que se vuelve una sola cosa, una intimidad profunda, máxima. Entonces, cuando hablamos de conocer a Dios y a Jesucristo, estamos hablando de entrar en una relación íntima, personal, profunda. Ustedes y yo fuimos creados para eso, para conocer a Dios y a Cristo en ese sentido, de entrar en una comunión profunda, de tal manera que vivimos con Él, vivimos para Él, y también vivimos como Él. No sé si ustedes han notado, yo lo he notado, bueno, lo que pasa es que ustedes son todos muy jóvenes. Voy a darles un ejemplo que no van a entender, pero van a entenderlo más adelante. Tal vez lo han visto con sus abuelos o algo así. En la medida en que nosotros en un matrimonio vamos caminando y cada vez tenemos más y más años de matrimonio, pasa una cosa muy interesante. Somos más parecidos. No sé si usted se ha dado cuenta con sus abuelos, que son cada vez más parecidos. Es obvio, ¿no? Porque al ir caminando con otra persona, yo estoy recibiendo de ella, ella está recibiendo de mí y estamos volviéndonos cada vez más parecidos. Voy a ponerles otro ejemplo. Supongamos que ustedes están casados, o los que están casados, supongamos que adoptamos un hijo. Ese niño ha vivido en la calle. Toda su vida ese niño ha vivido en la calle. Entonces lo hemos adoptado como hijo nuestro oficial legalmente y luego entonces hacemos una celebración y hacemos un almuerzo. Servimos ese almuerzo y ese niño que ha vivido en la calle todo el tiempo viene y se sienta junto con nosotros, toda la familia. Tenemos otros hijos y están hermanos, tíos. Ahora, cuando empezamos a comer, ¿cómo va a comer ese niño? ¿Qué modales va a tener él en la mesa? Probablemente no va a tener los mejores modales, probablemente va a comer con las manos, va a subir los codos, va a comer así como atragantado, ¿verdad? Es normal. Pero ahora imagínense que una persona que estuvo ahí en el almuerzo llega 5 años después y una vez más servimos la mesa y comemos juntos. ¿Cómo ese niño va a comer? ¿Qué modales va a tener en la mesa? Diferentes. Porque ya está conviviendo con nosotros, lo estamos educando, lo estamos formando, le estamos diciendo cómo debe y cómo no debe comer, cómo debe usar los cubiertos, etc. Entonces eso es lo que nos pasa a nosotros con Cristo. En la medida en que vamos conociendo a Cristo, en la medida en que nos estamos compenetrando con Cristo, estamos siendo forjados, formados a la imagen de Cristo. Y por lo tanto estamos viviendo como Cristo. Y eso es el Evangelio. No hay nada que sea más beneficioso para el Perú que hayan personas cada vez más parecidas a Cristo en Perú. Eso es obvio. El cambio en Perú no lo va a hacer los políticos, el cambio en Perú no lo van a hacer los militares, el cambio en Perú no lo van a hacer tener más profesionales, tener más estudio. Eso no va a cambiar el Perú. La única esperanza para Perú es que hayan más personas como Cristo. Eso cambiará el Perú. De tal manera que entonces nosotros estamos continuamente deseando ser como Cristo que conoce al Padre y quiere estar en esa comunión completa y perfecta con el Padre. Luego sigamos por favor leyendo Juan 17, 6, versículo 6.
¿Sí? Juan 17:6. He manifestado tu nombre a aquellos que del mundo me diste. Tuyos eran y tú me los diste y han obedecido tu palabra. Ok. Entonces, ¿qué vino Jesús a hacer al mundo? Manifestar la palabra de Dios. Jesús vino al mundo a manifestar la palabra de Dios. Y de esa palabra de Dios no son solamente palabras, son la revelación de Dios. Por eso la Biblia reconoce a Jesucristo mismo como el verbo, la palabra. Es la revelación de Dios, la forma como Dios se muestra. Y en la forma como Dios se muestra es tan poderoso Dios que en la forma como Dios se revela, transforma la vida de las personas, nos cambia. Como hemos sido hechos a imágenes de Dios, nos cambia a su imagen, nos transforma, nos regenera. Por eso están todas estas palabras en la teología, la regeneración o la transformación, porque eso es lo que Dios hace en la medida en que estamos exponiéndonos a su revelación, que es la Biblia y que es Cristo. Y por medio del Espíritu Santo recibimos la palabra de Dios que nos habla de Cristo y esa es la que tiene poder para transformarnos. Pero luego entonces sigamos leyendo el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18 de Juan 17? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces en el versículo 6 dice: a los que del mundo me diste. No todos reciben la capacidad de creer en Jesús, no todos reciben la capacidad de querer vivir en unión con Jesús, en intimidad, en conocimiento de Jesús, no todos. Pero aquellos que sí reciben la fe para creer en Jesús y reciben del Espíritu Santo la capacidad para ir conociendo a Jesús y por medio de ese poder de la palabra y del Espíritu siendo transformados, también ellos han sido, o son, o somos enviados. ¿Enviados a qué? A hacer lo mismo que Jesús. A hacer lo mismo que Jesús. A hablar, a compartir la buena noticia del Evangelio. Noten ustedes cómo entonces el evangelismo no es solo un ministerio de la iglesia. El evangelismo es la razón de ser de los creyentes. Ustedes y yo hemos sido escogidos por Dios para ser recipientes de la bondad, la misericordia, la gracia, la fidelidad de Dios por medio de la obra de Jesucristo. Somos recipientes de todos esos beneficios que nos son dados por medio de Cristo. Pero no solo hemos sido escogidos para ser recipientes, hemos sido también escogidos para ser emisores de esa gracia recibida, de eso que hemos nosotros tenido. Para eso existimos. Cuando usted piense en casarse, usted tiene que pensar en que yo me voy a casar para reflejar a Cristo a esa persona con la que me voy a casar. Vean ustedes, una persona, y lo digo y yo mismo lo hice, no estoy aquí señalando a nadie, pero cuando yo me casé porque yo decía mi esposa me va a hacer feliz. ¿En quién estoy pensando yo? En mí, egoísta. Y por supuesto frustrado después, ¿no? Pues obvio, porque ella no estaba pensando lo mismo. Ella estaba pensando en que se casó conmigo, ¿para qué? Yo la hiciera feliz. Y ahí empezamos los problemas del matrimonio, ¿verdad? Porque ¿cómo así? Usted no está viviendo para hacerme feliz. No, pero es que yo no estoy para hacerlo feliz a usted está para hacerme feliz y ahí tenemos el problema. Pero entonces no, nosotros nos casamos y yo me estoy comprometiendo con Dios a que me caso con esta persona para mostrarle a esa persona a Cristo. Porque para eso existo. Y si yo me caso en yugo igual, entonces esa otra persona que es de Cristo también se casa conmigo para mostrarme a Cristo. Y ese es otro matrimonio diferente, ¿verdad? Y para eso existimos. En nuestras relaciones con nuestros hijos, yo no tengo hijos para realizarme como persona, para seguir el legado o como cualquier animalito, para que mi genética siga y entonces hayan personas que sean parecidas a mí. Eso es egoísta, ególatra.
Pero cuando yo entiendo, no, yo me caso porque es la simiente santa de Dios. Entonces yo tengo hijos para reproducir la simiente santa de Dios, para enseñarles a ellos a vivir en el temor del Señor. Y porque en el matrimonio, ese es uno de los propósitos del matrimonio, que la simiente santa de Dios llegue a nuevas generaciones. Entonces ya es una cosa muy diferente tener hijos. Muy, muy diferente. Para eso existimos. Entonces Jesús vino al mundo para que las personas vean y crean en Dios y en Cristo, pero también para eso mismo existimos nosotros. Es nuestra razón de ser. Noten ustedes cómo dice el versículo 20. Juan 17, 20. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. ¿Ok? ¿Ven ustedes? Entonces Jesús está hablando, por supuesto, en primer lugar con los apóstoles, que fue a quienes Él les enseñó quién era Él y quién es Dios. Pero luego ellos reciben la comisión, y lo vemos en la gran comisión, de vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Entonces estos apóstoles van a hablarles a otros, de ahí van a venir otros que van a creer, y ellos van a recibir la revelación de Dios de quién es Cristo por medio de la palabra y el Espíritu, pero además ellos tienen la comisión de enseñarles a otros, y así hemos ido generación tras generación, llegando a casi todos los rincones del mundo, y en cada uno de los rincones se ha estado hablando de Jesucristo y otros han estado creyendo. Entonces, concluimos que el plan de Dios, la razón por la cual Dios creó todas las cosas, pero por lo más importante, la razón por la cual Dios creó a los seres humanos, es precisamente para que podamos ver la gloria de Dios, reflejar la gloria de Dios y por lo tanto hablar, comunicar, enseñar, irradiar el Evangelio. ¿Cómo vemos eso? Leamos Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 20. Colosenses 1, 16 al 20. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve, lo que no se ve, ya que sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado para Él, por Él y para Él. Cristo existió antes de todas las cosas, y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo, y Él fue primero en resucitar de la muerte. Entonces, Él es el más importante en todo sentido. A Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo. Y con gusto decidió reconciliar. Consiguió todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros. Muy bien. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo que toda la creación, y cuando hablamos de la creación, piense usted en todas las estrellas, en el globo terráqueo, todos los seres aquí, y no solamente de las cosas visibles, pero de las cosas invisibles, todos los ángeles, aún los demonios, toda cosa creada, ¿para qué fue creada? Hablando de Cristo, con nombre propio, la segunda persona de la Trinidad, hablando de Cristo. Entonces, todas las cosas fueron creadas para que nosotros podamos ver a Cristo, que es la revelación de Dios, y lo que Dios muestra por medio de Cristo es toda la misericordia, toda la gracia, toda la fidelidad, todo el amor, toda la bondad, toda la justicia, toda la ira. Nosotros podemos ver los atributos de Dios en su forma más extraordinaria en Cristo, sobre todo en la cruz. Porque en la cruz es que Jesús muestra toda la misericordia de Dios.
En la cruz es que Jesús muestra toda la gracia de Dios en su máximo esplendor. Lo mismo la justicia, la ira, la fidelidad, todos los atributos de Dios se demuestran en la forma más extraordinaria, se revelan a los hombres en la forma más extraordinaria en la cruz. Y la cruz estaba planeada cuando Dios creó todas las cosas, el centro de todas las cosas era Cristo en la cruz, pero no solo en la cruz, resucitado y siendo el agente transformador de todas las cosas. Para eso existimos nosotros, pero también para eso existen todas las cosas. Ustedes y yo cumplimos la razón por la cual existimos en la medida en que entendemos. Los filósofos se preguntan, ¿por qué existe el hombre? Entonces ahora con la teoría de la evolución dicen, no, pero es que la vida es producto del azar, por lo tanto los seres humanos no tienen un propósito. Cada uno debe determinar su propio propósito, cada uno de nosotros, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que Dios creó todo y cuando un ser inteligente crea con propósito. Los que hicieron estas cosas fueron personas inteligentes, pero los que crearon un celular lo crearon con un propósito, hay una razón de ser, un diseño. Hay un diseño que hace que esto funcione para lo que las personas querían que funcionara y es que nos podamos comunicar unos con otros. Pues ustedes y yo fuimos diseñados. Ustedes y yo fuimos diseñados a la imagen de Cristo para que podamos mostrar a Cristo. Esa es la razón por la cual existimos. Vamos entonces a pedirle al Señor que nos dé esa pasión, ese gozo y ese compromiso a reflejar a Cristo y a cumplir entonces nuestra tarea como seres humanos, como creyentes, seguidores de Cristo, y como miembros de una iglesia que existe para transmitir a Cristo en todas las cosas que hacemos continuamente en nuestra vida. Y vamos a ver en la siguiente sesión cómo eso es el Evangelio. El Evangelio es precisamente transmitir a Cristo. Y vamos a ver eso en la próxima sesión, pero vamos primero a tener un receso, pero antes de eso quiero orar, si me lo permiten. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra que nos enseña Cristo, gracias por el Espíritu Santo que nos convence que esa palabra es verdad y que encontramos entonces la respuesta a la gran pregunta del ser humano: ¿por qué existimos? ¿Para qué fuimos creados? Los creyentes sabemos para qué fuimos creados. Nosotros fuimos creados para reflejar a Cristo y que así todos nosotros podamos exaltar y glorificar a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Te imploramos que nos des esa pasión, no solamente el entendimiento, pero la pasión de disfrutar esa comunión con Cristo, ese deseo profundo de conocer más a Cristo por medio de la palabra, porque ese conocimiento de Cristo tiene poder para transformarnos, poder para cambiarnos, poder para hacernos a la imagen de Cristo. Y queremos ser más como Cristo. No deseamos otra cosa más fervientemente que ser como Cristo. Ayúdanos a ser como nuestro Salvador para que las personas que están alrededor nuestro, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, ellos puedan ver a Cristo. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.